paralización de labores, si el inspector de zona FIL lo cree conveniente, sino también en el tema de sanciones del tipo penal. Es bastante conocido que en la selva, por ejemplo, yo asesoro a muchas empresas del sector agrícola, del sector maderero, este, prestamos servicios a ellos y por experiencia ya de esos clientes es que te puedo mencionar de que existen multas relacionadas a ello. Entonces hay que tener bastante cuidado. Adicional a esto, tenemos que conocer de manera bastante clara, que lo vamos a ver posteriormente, las infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y esto está relacionado básicamente al tema de la ley 28806, que es la Ley General de Inspección del Trabajo. Esta norma como tal establece el procedimiento de sanción a las empresas que no acatan justamente la normativa en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ahí hay que tener bastante cuidado. Referente a esto, también es importante saber de que existen multas subsanables y multas insubsanables. Insubsanable, y justamente lo hemos resaltado de color rojo para que se entienda, de que las multas obviamente subsanables, cuando son multas muy leves, o infracciones, perdón, más que multas, infracciones muy leves, en las cuales el inspector tiene a bien considerar y decir, oye, bueno, estas infracciones son leves, te voy a dar un plazo prudencial para que levantes esas observaciones y bueno, no te multa. Pero ¿qué sucede? Que hay infracciones que ya sí son insubsanables. Por ejemplo, muchos de ustedes ya han escuchado hablar del comité o supervisor de seguridad y en seguridad y salud en el trabajo, ¿sí o no? Han escuchado hablar acerca también de lo que corresponde al registro de capacitaciones que han fiscalizado bastante el año pasado, este año también, las capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo. En diciembre, justamente cerrando año, es que llegaron cartas masivas relacionadas a esto, relacionadas al tema de la seguridad y salud en el trabajo. Y básicamente, estas cartas masivas estaban enfocadas en las capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo. En diciembre ha sido bastante fuerte. Y muchas empresas me decían, quiero que me implementes los registros. Le digo, pero es que eso, le digo, colega, o en este caso, eh, al empresario, de que eso lo tuvo que haber implementado en su momento. O sea, le digo, ahorita estamos diciembre, no vas a implementar pues las 4 capacitaciones en seguridad, eso es imposible. Eso no es dable. Lo que tú tienes que tener en cuenta es que estas capacitaciones se tuvieron que haber desarrollado durante el año 2024. Entonces, muchas empresas recién tenían conocimiento y me decían, oye, yo desconocía que tenía que capacitar por lo menos 4 capacitaciones en el año a mis trabajadores. Entonces, es importante tener en consideración esto, de que la normativa establece que estas capacitaciones son de carácter obligatorio, no es facultativo, tanto para el sector público como privado. Y esto está en la ley 29783. Esta fiscalización laboral, básicamente vamos a resaltar el tema de fiscalización, el tema de sanciones, multas y paralización de labores. Y para esto tenemos que hablar evidentemente de la ley 28806, artículo 5. Básicamente el artículo 5. No es que no se deje las demás normas, sino es importante que se tenga en consideración este artículo en particular. ¿Por qué motivo? Porque es acá donde el inspector de trabajo tiene la facultad de cerrar temporalmente, paralizar un área, dos áreas o toda la empresa. Puede reunir a los trabajadores en grupo, puede reunir, en este caso, entrevistar a los trabajadores de manera individual, tomar registros, ingresar en cualquier momento a la empresa sin previo aviso, y eso está en la norma. Muchos determinan que este artículo es un poco abusivo, ¿no? Abusivo en el sentido de que el inspector puede ingresar así como
como Pedro en su casa, como decimos en el argot popular, lo ven como que un poco abusivo, ¿no? De que puedan ingresar, pero la norma está determinada de esa manera, o sea, la ley está determinada de esa forma, que pueden ingresar sin previo aviso. Evidentemente, en empresas de alto riesgo, en empresas de alto riesgo, tienen que ingresar con los implementos. O sea, no es posible que el inspector ingrese, por ejemplo, a una empresa minera, constructora, maderera, entre otras, sin sus EPPs. ¿Me entiendes? O sea, el ejemplo va desde él, sin que tenga el SCTR. O sea, eso es crucial. Pero una vez que hay un proceso de fiscalización, puede llegar a un procedimiento de requerimiento de información, que es lo más probable, un requerimiento. Y no necesariamente primero es la fiscalización, luego es el requerimiento. De manera de oficio, la SUNAFIL puede en este caso requerirte información sin necesidad de que quizás haya habido una denuncia. Porque algunos dicen, ya seguro nos denunciaron. No necesariamente. La SUNAFIL de oficio puede requerirte información. Pero si hay un procedimiento ya de inspección, como en este caso, si ustedes me siguen con esta casuística, dice a la letra lo siguiente, orden concreta de inspección A. Entonces, aquí sí ha habido ya algún acontecimiento o ya sea denuncia que la SUNAFIL está tomando nota y está solicitando información a la empresa. ¿Me entienden? Ahora, los plazos que la SUNAFIL son bastante cortos, en muchos casos te puede dar 3 días, te puede dar 5 días, 7 días, dependiendo. Entonces, no confundamos las órdenes de fiscalización de inspección, no lo confundamos con las cartas inductivas. Por ejemplo, el año pasado, como te decía, llegó cartas inductivas solicitando el supervisor, el comité en seguridad, política salarial, el registro de accidentes, ha llegado referente al tema de el SCTR, he visto bastantes también fiscalizas, cartas inductivas. Las cartas inductivas te pueden llevar a una fiscalización, sí, eso es correcto. Las cartas inductivas te pueden llevar a una fiscalización. Pero en este caso, lo que estoy planteando ya en pantalla es básicamente una fiscalización de un cliente que me llama desesperado y me dice, oye, mira, ¿sabes qué? Me han dado 3 días para presentar una serie de documentos. Y entonces yo lo empiezo a revisar y veo que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17 ítems que le están fiscalizando y le dan 3 días hábiles para que le fiscalicen o presente 17 ítems de seguridad y salud en el trabajo. Por mala suerte, no sé si la palabra es suerte, creo que acá no tiene nada que ver la suerte. Por descuido, no tenían la información, me buscan cuando ya la empresa había sido multada con 394,000 soles. Entonces, imagínate revertir una multa de 394,000 soles, o sea, por muy especialista que seas, hay casos en los cuales el empresario, en muchos de los casos, no hace caso. Cuando nosotros le decimos, oye, mira, tienes que implementar tus registros en seguridad y salud en el trabajo. Que como te repito, el hecho que desconozca el empresario porque le decía yo desconocía, no implica que no te van a multar. Y es en este caso que vamos a revisar con esta fiscalización qué le han estado solicitando y qué pasó, qué no presentó. Y obviamente que esto es en el programa de especialización vamos a tener que desarrollarlo, ¿no? No va a ser teórico, como yo le mencionaba bastante a la colega Silvana, que va a ser parte del estado de esta especialización, vamos a procurar que sea un 70% práctico. El marco normativo lo vamos a ver, claro, es importante, va a haber algunas asignaciones, por ejemplo, cuando veamos comité en seguridad, te vamos a enseñar cómo implementarlo. Un reglamento interno en seguridad, cómo implementarlo. Un IPER-C, cómo implementarlo. Entonces, registro de accidentes, incidentes, inspecciones, entre otros registros que establece la norma, tenemos que verlo de manera práctica, porque lo que te van a fiscalizar, evidentemente, no es el papel, la norma, sino te van a fiscalizar los registros. Veamos este caso y por qué fue multada la empresa con más
de 300.000 soles. ¿Qué pasó? Tú dirás, es que esta empresa de repente pues debe facturar millones, esta empresa debe facturar pues un gran volumen. Este es una MIPE, colegas. Este es una MIPE, no supera el millón de soles siquiera. ¿Me entiendes? O sea, es una pequeña empresa. Y es ahí donde justamente la empresa ha tratado de reducir la multa porque ya estaba consentida en la multa y no lo pudo hacer. Pero bueno, acá vamos a venir a hablar de manera preventiva. ¿Qué podemos hacer? Primero, cuando te piden el alta del T-registro, vamos a analizar algunos ítems, porque acá es bastante. Cuando te piden el alta del T-registro, es importante que sepas de que este documento de gestión, que obviamente lo imprimimos del PLAME, a veces ni siquiera le hacemos caso, no sabiendo que existe una norma que es la 007, que establece justamente la sanción por no cumplir con los plazos que establece el registro. Entonces, es importante, estimados colegas, es bastante importante no pasarlo por alto el tema del registro, que a veces algunos, como te decía, colegas, decían, no, pero por el registro nunca me han sancionado. Es que el hecho de que nunca te hayan sancionado no implica que no haya una norma que lo establezca como tal, porque como te comentaba, existe una norma que está vigente, que salió en el año 2011, que es el Decreto Supremo 008, básicamente artículo 6, perdón, artículo 6, revise esa norma, repito, artículo 6 del Decreto Supremo 008-2011. Está vigente esa norma. Sí multan por el registro. A esta empresa lo multaron. Entonces, no caigamos o no pequemos de confiados en que no me van a multar por el registro. ¿Qué le están pidiendo más en esta fiscalización? A ver, veamos. Punto 2. Recomendaciones efectuadas en materia de seguridad y salud en el trabajo. A ver, recomendaciones. Las recomendaciones es una hoja, un listado de aspectos que el trabajador debe considerar en su puesto de trabajo. Eso se anexa al contrato de trabajo, por si acaso. Y acá le están fiscalizando y le están diciendo, preséntame las recomendaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo y el cargo de entrega. O sea, no solamente quieren las recomendaciones, sino el cargo de entrega. Es decir, un cargo que especifique que el trabajador X o los trabajadores han recibido esas recomendaciones al inicio de la relación laboral. Mira, le están fiscalizando eso. Entonces tú dirías, oye, pero estas recomendaciones, y hay una norma, hay un listado para yo coger nada más. No, la ley 29783 establece que es el empleador quien debe determinar cuáles son esas recomendaciones. Y al momento que tú le entregas el contrato de trabajo, le vas a tener que hacer firmar estas recomendaciones. Y justamente estas recomendaciones con el cargo de entrega de dichas recomendaciones en seguridad, la SUNAFIL acá le está fiscalizada. Y cuando el trabajador ya denuncia por un accidente laboral o ya te denuncia, absolutamente no te va a querer firmar nada. Va a decir, no, si estás en malos términos, peor aún, ¿no? No va a firmar absolutamente nada. Y es por eso que por cada ítem, la SUNAFIL va a determinar la multa correspondiente. Entonces, lo que buscamos nosotros es evidentemente evitar eso, ¿verdad? Evitar eso. Adicional a esto, pasamos al siguiente ítem. Por ejemplo, dice registro de accidentes e incidentes, conteniendo los datos del trabajador ocurrido con fecha tal. Acá ha habido una denuncia, mira. Han denunciado que ha habido un accidente laboral de un trabajador y le están pidiendo el registro de accidentes. Y bueno, imagínate, ponte en el supuesto a tu cliente, pon en el supuesto, estamos en enero, y le piden un registro de accidentes de febrero del 2024, de febrero del 2023, de marzo del 2024. Entonces tú dirás, oye, pero no tengo esos registros, ya estás con una infracción. ¿Por qué? Porque la ley establece que esos registros los debes tener en custodia por lo menos 5 a 10 años en custodia. O sea, también hay prescripción laboral, por si acaso.
no solamente hay prescripción tributaria. Entonces, tengamos en cuenta que por el hecho que estemos en el año 2025, dirás, bueno, ya pasó el 2023, 2020, el año 2022, no pasa nada, ¿no? Te pueden pedir registro, por ejemplo, de los exámenes médicos. Tengo una empresa minera y tengo una empresa calera que recientemente le han pedido el registro de accidentes, mira, del año 2021, y le han pedido los exámenes ocupacionales de sus trabajadores del año 2021. O sea, acá vuelvo a repetirte, no por el hecho de que estemos en el año 2025 y ya no pasa nada con la información que ya pasa. Mira, y tú dirás, registro de accidentes e incidentes. La verdad que yo no he escuchado esos registros, quizás algunos de los colegas ya. Y la pregunta que deben estar diciendo, oye, ¿y qué tipo de empresa deben implementar? Vamos a lo que establece la ley. Y la ley está en la resolución ministerial 050-2013 TR. ¿Qué establece la norma? Establece que justamente es un tema que vamos a desarrollar en el programa de especialización, es que existe el sistema simplificado, así se llama, sistema simplificado de seguridad y salud en el trabajo para las MIPES. Y esto está desde el año 2013, más de una década, más de 10 años, y esto está vigente. Entonces, esto no es una norma que haya salido en pandemia, por si acaso. Esto está vigente desde el año 2013. Entonces, partiendo de ello, es que el registro de accidentes e incidentes tiene que estar actualizado año tras año en tu empresa. Wilmer, ¿y lo puedo actualizar? Sí, este año lo puedes actualizar, no hay ningún problema. Mientras no hay un procedimiento de fiscalización, lo puedes actualizar. Siguiente. Mira, en la parte superior. Punto 5. Certificado médico de incapacidad temporal del trabajador. Ahora, este certificado médico va a ir acompañado de lo que ya me había anticipado, el examen médico ocupacional. Y justamente dentro de los documentos del sistema de gestión, existe el registro, ¿sí? El registro de los exámenes médicos ocupacionales. Entonces, es importante tener en consideración de que estos aspectos del examen médico ocupacional es un tema que lo vamos a abordar. Y de igual manera que hay un error de algunos empresarios, sobre todo, donde dicen, oye, pero es que yo tengo una ferretería o yo tengo una empresa hotelera, tengo un restaurante, ¿por qué van a pasar examen médicos ocupacionales? ¿No? Eso no tiene nada que ver, te equivocas. ¿Por qué? Porque los exámenes médicos ocupacionales van acorde al nivel de riesgo en la empresa. No solamente las empresas mineras, contratistas mineras, constructoras, solamente los únicos que van a pagar el examen médico ocupacional. Y claro, acá hay un tema de que un vacío, porque muchas empresas cuando pagan el examen médico ocupacional, eso se paga sobre todo por los niveles de riesgo que el trabajador está expuesto, en muchos casos le es bastante costoso a las MIPES. Ese es un tema todavía por ajustar, es un tema todavía por que el empresario evidentemente me dice, oye, mira, gastar un examen médico 200 soles, un examen que es aproximadamente el costo, debería darlo el salud, por ejemplo, y el salud no da, el SIS tampoco, solamente lo dan las clínicas, centros especializados. Entonces, ahí muchos empresarios dicen, oye, pero mira, si fuera el de salud, yo lo mando y para que pase su examen médico ocupacional, pero desgraciadamente la norma no lo establece para nada de esa manera. Porque el examen médico ocupacional, nosotros como contadores nos encargamos solamente de manejar el registro, nada más. Es el médico ocupacional quien tiene que hacer la evaluación apropiada para ver si el trabajador está en condiciones o no de trabajar. Pero el empresario, y la norma lo establece así, es el que asume ese costo. No le tienen por qué descontar al trabajador o 50-50. No, eso lo asume el empleador. Yendo a la realidad, te lo digo por, estamos ya más de 15 años en esto, yendo a la realidad, no lo quieren hacer, definitivamente, no lo quieren hacer. Pero nosotros como profesionales lo que nos compete es, evidentemente,
colocar en alerta al empresario, decirle, mira, por 200 soles de un examen médico, pues obviamente la indemnización por una enfermedad ocupacional es bastante fuerte. 50.000, 100.000 soles, una indemnización. Y esto me lleva a un caso que tuve con una contratista minera, en la cual el trabajador, después de 15 años de servicio, empezó a tener problemas pulmonares, a toser con sangre, y obviamente le hacen el examen médico y el médico dice, esta es una enfermedad que lo has adquirido en la empresa, en las actividades. Denunció a la empresa, juez laboral le dijo, preséntame los exámenes médicos que sustente que el trabajador ya tenía esta enfermedad. No tenía absolutamente nada. Aparte que le multaron, tuvo que indemnizar al trabajador. Y aparte de pagarle los gastos médicos, tratamiento, entre otros. Entonces, eso tenemos que hacerle y colocar, pues, en alerta al empresario. Es importante. ¿Ok? Siguiente. El ítem 7, mira lo que le están fiscalizando acá. Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Esto te tenemos que enseñar cómo lo vas a implementar. Nosotros, como ya tenemos con la colega Silvana, que es parte del equipo, experiencia en ese sentido, pues lo que vamos a hacer es darte ya registros que nosotros implementamos en nuestros clientes. Obviamente le quitamos los datos, ¿no? Por un tema de respeto, pero te damos ya los registros y te explicamos cómo lo tienes que hacer. Porque esto han fiscalizado, si mal no recuerdo, en diciembre o en noviembre. Ha habido una campaña fuerte de la SUNAFIL pidiendo el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Y te están pidiendo con cargo de entrega, con cargo, es decir, un documento o una copia del documento que esté firmado por el trabajador que diga sí, recibí el reglamento interno de seguridad. Y cuando te fiscalicen el reglamento interno de seguridad, te fiscalizan también la capacitación del reglamento interno de seguridad. Esto lo he visto de cerca. No solamente se trata de entregarle el reglamento en seguridad, ¿no? Sino te va a decir el inspector, demuestre usted que lo ha capacitado. Porque los trabajadores, si tú le das un papel, un documento, él lo puede firmar, pero va a decir, a mí nunca me orientaron de qué trata este reglamento interno de seguridad. Yo no sé qué es un IPRC, yo no sé qué es un registro de accidentes, yo no sabía que teníamos políticas en seguridad. Entonces, ¿qué le corresponde a la empresa con su comité en seguridad o con su supervisor en seguridad, dependiendo a la cantidad de trabajadores, tiene que dar capacitaciones mensuales? Y esto no lo digo yo, está en la ley de seguridad. La norma establece que el comité en seguridad debe tener reuniones ordinarias mensuales y llevar su libro de actas. Yo te puedo proyectar una fiscalización de una empresa de la selva que le están fiscalizando el libro de actas. Mira, por acá creo lo tengo, mira, vamos a ver. Por acá creo lo tengo esa fiscalización de ese cliente, porque yo como tengo mis casitos que lo vamos a desarrollar con ustedes, a ver, ya si no lo encuentro, regreso al casito anterior. A ver, creo que es este. Aquí está, no te miento, mira. Y este es un cliente de la selva. Nosotros asesoramos ya buen tiempo varios clientes de la selva. Este es un cliente de la selva que le está fiscalizando. Mira, vamos de frente a lo que le fiscaliza. Mira, requerimiento, vamos en la parte de abajo. Me siguen con el caso. Vigencia de poder, copia del DNI y aquí está. Libro de actas de instalación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Libro de actas de los acuerdos del comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Si fiscalizan el libro de actas. ¿Te das cuenta? No? Entonces, no pequemos de confiados, porque cada vez que van a multar a la empresa dicen, el asesor no me dijo, pues el contador no me dijo, ya la multa lo vas a asumir tú. Entonces, colegas, mira, te estoy mostrando un caso en la cual te están fiscalizando a este cliente, solo le están fiscalizando el libro de actas del comité o del supervisor en seguridad. Y si no lo sabes llenar, y si no lo sabes implementar, ¿cómo vas a asesorar a esa empresa? Hoy por hoy, la pandemia lo cambió todo. Y ahora, después pandemia, tenemos que adaptarnos no solo a la virtualidad, no solo al teletrabajo, a las capacitaciones virtuales,
Anteriormente yo no te asesoraba empresas de la selva, porque ya hace 4 años lo venimos haciendo. Entonces, ¿qué sucede? Que la virtualidad lo cambió todo. Ahora vos por un contador no solo tiene que saber de tributación, de NIF, que ahora con fuerza es NIF, el tema financiero, sino no dejar de lado el tema laboral y no dejar de lado el tema de seguridad y salud en el trabajo. Porque como te estoy mostrando, las multas que vienen son también bastante fuertes. Entonces, colegas, justamente por eso es que con el Colegio de Contadores de Loreto hemos organizado este evento que inicia la próxima semana para que aprendas a implementar los principales registros en seguridad y salud en el trabajo. Pero seguimos, el tiempo todavía me alcanza para hablar un poquito más antes de darle pase a nuestra siguiente colega. Seguimos, nos quedamos en el tema de el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Como te decía, no solo se trata de entregarle, sino hay que capacitarle. No solo el reglamento, sino todos los documentos de seguridad y salud en el trabajo tenemos nosotros que capacitarle al trabajador. Y para eso está justamente el comité en seguridad o el supervisor en seguridad con su libro de actas que te acabo de mostrar. Si lo fiscalizan, que debe tener su registro actualizado. Seguimos. Ítem número 8. Matriz hiper o hiper C. Identificador de peligros y evaluación y evaluador de riesgos. En la que figura el puesto de trabajo que desempeña el trabajador. A ver, y el hiper y el hiper C, aquí sí hay que hacer una aclaración. En el hiper o hiper C, que muchos de ustedes quizás ya lo han escuchado, otros no, tiene que ser un profesional que conozca, evidentemente. Aquí sí, zapatero a su zapato. Si nosotros hacemos un hiper, para una MIPE pequeñita, podemos hacer. Pero si ya es una empresa grande, no. El hiper sí tiene que tener su especialista. Ahí sí nosotros tenemos que, como profesionales, buscar el especialista que haga este hiper. Nosotros, el que te habla, te va a enseñar el hiper, pero un hiper muy básico, para una MIPE. Obviamente, si tú te especializas en este tema de seguridad, para grandes empresas lo vas a poder hacer, pero si no, por ejemplo, hay empresas del sector minero. El hiper de una empresa del sector minero es bastante completo. ¿Por qué? Porque el hiper, como le están fiscalizando a esta empresa, es por cada puesto. Si hay 40 trabajadores, son 40 hiper. Pero bueno, ¿qué es el hiper? Es un documento de gestión que tienes que capacitarle al trabajador acerca de los peligros y riesgos en su puesto de trabajo y cómo actuar ante esos peligros. Entonces, no es que no haya contadores, administradores, he visto también abogados especialistas en seguridad, pero cuando ya son sectores especializados, por ejemplo, electricidad, pesca, textil, agrario sobre todo, agrario, construcción, minería, esos sectores y otros más específicos hay que tener mucho cuidado porque el profesional que elabora el hiper tiene que ser conocedor del tema. Pero nosotros sí te vamos a enseñar el hiper, y no solo el hiper, sino el hiper línea base. Seguro ya se ha escuchado, otros no, en las cuales se determina el punto de partida para elaborar un hiper. Existen tipos de hiper, el hiper C continuo, por ejemplo, y entre otros. Ítem 9, ¿qué le están fiscalizando acá? Documentos que acrediten el cumplimiento de deber de formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo, así como capacitación, entrenamiento realizado al trabajador. Mira, acá son aspectos muy importantes, dos palabras, formación e información. Mira, en este ítem 9 parece sencillo, yo digo parece, pero solamente en el ítem 9 hay como 6 registros. No te exagero, y te los voy a decir cuáles son. Porque en el ítem 9 tú dirás, bueno, acá dice documentos, plural, documentos que acrediten el cumplimiento, dice. ¿Y cuáles son esos documentos? Mira, en el tema de formación e información, en el tema de formación son 4 documentos. Registro de capacitación,
registro de entrenamiento, simulacro, porque es importante eso, y el tema de emergencias en el centro de labores. Mínimamente, porque una cosa es capacitación, una cosa es inducción, una cosa es entrenamiento y una cosa es simulacro. No lo mezcles. Estos términos nosotros ya lo conocemos por las actividades que desarrollamos, pero justamente en este programa de especialización es que tú debes dominar esos temas. Cuando digan registro de inducción, ya sabes de lo que hablamos. Cuando digo registro de simulacro, es otro tema, ¿no? Y el tema de información, estimado Wilmer, ¿cuáles son esos registros? Porque acá Sunafile dice documentos que acrediten la información. Te voy a enumerar por lo menos 4. Uno de ellos es el RISC, que lo acabamos de ver, el Reglamento Interno de Seguridad. Otros son las políticas salariales, perdón, políticas de seguridad no salariales. Las políticas de seguridad y salud en el trabajo. En la hoja de recomendaciones en seguridad es otro documento informativo. Y uno más, el mapa de riesgos. Mira, ya son 8 registros en un solo ítem que te está pidiendo la SUNAFIL, perdón, la SUNAFIL. Pero estos documentos, imagínate, ¿de qué plazo te está dando? Te está dando 3 días. Te está dando 3 días. Porque la SUNAFIL presume y dice, esta empresa debe tener un buen asesor y seguro ya le he indicado que estos registros debe tenerlo cada año. Estamos en enero. Debería ya implementar todos sus registros de este año. Entonces, Sunafil presume, dice, ¿no? Debe tener un buen asesor que le ha dicho qué registros tiene. Porque algunos dicen, oye, Sunafil, ¿cómo lo voy a armar en 3 días? La Sunafil te va a decir, no, señor, eso lo tiene usted que haber hecho ya con anticipación. ¿Estamos? Entonces, es importante tener en consideración que una cosa es información, otra cosa es formación en seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? 10. Cargo de entrega de los EPP. Es un EPP, equipo de protección personal. Un cargo te dice, y para este cargo existe un registro de entrega del EPP. Existe un registro. Y acá también existe confusión de algunos empresarios y dicen, oye, pero es que yo tengo una empresa hotelera, ¿qué EPPs va a haber ahí? Yo tengo una empresa, una ferretería, yo tengo una empresa de venta de motos, ustedes van a ver ahí. Las EPP solamente son para las mineras y constructoras. También está equivocado el empresario, no ha leído bien la norma. No es así. En un restaurante, el cocinero tiene sus EPPs, desde la malla para la cabeza, los guantes, el mandil, las botas antideslizantes, esos son los EPPs. En una empresa hotelera, el encargado de vigilancia, el vigilante, que está en la puerta, tiene sus EPPs desde su gorro, desde su armamento, desde sus zapatos, vestimenta, camisa. Esa camisa es parte de su EPP. Pero los equipos de protección sirve, el mismo nombre lo dice, para proteger al trabajador. Y así lo llevamos a una constructora, zapatos de seguridad, lentes de seguridad, los cascos, los guantes, ya es distinto. Pero te estoy dando otros ejemplos para que sepas que los CPPs no es exclusivo de construcción, no es exclusivo de minería. Los de pesca tienen sus propios CPPs, sector pesca, textil tiene sus propios CPPs, y puedo seguir enumerando. Entonces, acá lo que la SUNAFIL le está pidiendo es el cargo de entrega. El trabajador tenía sus equipos de protección. Asimismo, acaban a pagar pato los de recursos humanos porque te puedes ir hasta la cárcel. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando existe negligencia por parte de la empresa, primerito caen recursos humanos. Primerito. ¿Por qué? Porque el gerente va a decir, señor, o el dueño de la empresa dice, yo contraté a un chilón, él es mi jefe de recursos humanos, y él tenía que entregar los CPPs, él tenía que capacitar, él. Y vamos a lo que establece el Código Penal. Acá debe haber algunos abogados y me van a dar razón con la norma que ahorita voy a invocar, que es el artículo 168A del Código Penal. Anótalo. ¿Qué establece el 168A del Código Penal? Pena privativa de 4 años de cárcel. ¿Y por qué? Porque si el trabajador se accidentó, Dios quiera, solo se accidente y no es grave o es algo leve,
enhorabuena, pero si fallece, peor aún, porque la pena privativa es de 4 años, aparte de la indemnización que vas a pagar. Y es que los familiares siguen proceso judicial, déjame decirte que te van a pedir toda esta información y van a buscar responsables. Y al primerito que lo van a coger del cuello es a recursos humanos. ¿Me entiendes? Entonces, por eso que en el ítem 11, mira, ¿a quién lo están atacando? Dice, correos y números telefónicos, jefe de recursos humanos o representante legal. Porque si nos vamos a lo que establece la ley establece que el responsable y el que establece el liderazgo en seguridad y salud en el trabajo es el representante legal. Sí, pero comúnmente el representante legal no para en la empresa. Generalmente él contrata a sus encargados, sus jefaturas, para que hagan pues el trabajo como tal, ¿no? Y él va a decir, señor, yo contraté a Wilmer Chilón, él es mi jefe de recursos humanos, ¿te das cuenta? Entonces, mucho cuidado acá, si tenemos algún jefe de recursos humanos, tenga especial cuidado. Ítem 12, vamos terminando con un paseo a la colega Silvana, que también está en sala, que es parte del equipo. Procedimiento instructivo escrito de trabajo correspondiente a la labor efectuada del trabajador al momento de ocurrido el accidente. Claro, acá ha habido denuncia. ¿Qué es un instructivo? ¿O por qué están pidiendo un instructivo de trabajo? Estoy seguro que ustedes han escuchado del reglamento interno de trabajo. Estoy seguro que sí. Y esto está en la ley. La 039-91 te restablece la implementación del reglamento interno de trabajo. No le está pidiendo acá el reglamento interno de trabajo en el ítem 12, no le está pidiendo, pero sí le está diciendo cuál es el instructivo y de dónde sale ese instructivo del reglamento interno de trabajo. Eso es un tema laboral, por dicho que es el paso. Pero el tema laboral no es ajeno al tema de seguridad y salud en el trabajo, son complementarios. ¿Ok? Entre otros documentos que no presentaron y evidentemente fueron sancionados con más de 300.000 soles. Que a la fecha la empresa no le ha quedado más que otra que liquidar. Está en proceso de liquidación y tú dirás, el tema de seguridad, sí, por el tema de seguridad y salud. Este no es tema tributario. Y este no es planillas, boletas, CTS, gratificación. No, no, no. Esto es seguridad. Y sin equivocarme, sin menguar el trabajo de los tributaristas, yo también veo el tema tributario, pero mi especialización es laboral y seguridad, pero sin dejar de lado, déjame decirte que las multas en seguridad son más fuertes que las multas tributarias, son mucho más fuertes. Si tú buscas en Google los informes del Tribunal de Fiscalización Laboral, me vas a dar razón. Que la SUNAT tiene más fuerza en el tema de fiscalización, bloqueo de cuentas, el tema de embargo, el SUNAFIL ya tiene esa, bueno, siempre ha tenido la facultad, no de embargar, pero sí de realizar las notificaciones de cobranza coactiva, como en este caso, mira, son 394.000 soles, y si tú lees en la parte de abajo, dice, le informamos que la deuda se encuentra expedita para ser ejecutada coactivamente. La SUNAFIL no es un ente recaudador, la SUNAT sí lo es. Va a dar pase a las entidades correspondientes para que te ejecuten coactivamente y como dice acá, puedan embargarte, secuestrar tus vehículos, retenciones bancarias, embargos, algo que evidentemente tú no buscas, ¿verdad? Es por eso que nosotros, a través de este programa de especialización, es importante que tú te actualices y manejes los registros. Y obviamente pongas en autos en aviso pues, a tus clientes, ¿no? Si es que asesoras como tal, para que se pueda determinar bien las responsabilidades. Por eso esta pregunta, ¿no? Sabía que más del 70% de los accidentes laborales pueden prevenirse con una adecuada gestión de la seguridad y salud en el trabajo, porque es básico. Es básico que nosotros podamos, ¿no? Indicar esta gestión que se tiene que hacer en seguridad y salud en el trabajo, que a veces, muchas veces lo desconocen los empresarios. Solamente se enfocan en la parte tributaria, en la parte laboral de cumplir que sí, que estén en planilla, pero solamente hay ciertos lineamientos que se están cumpliendo y la norma es bien amplia.
¿no? Es bien amplia cuando hablamos, por ejemplo, estábamos hablando hace rato, estábamos escuchando el registro de el reglamento de seguridad y salud en el trabajo. Muchos dicen, no, pero yo escucho que los reglamentos son a partir de 100. Claro, si estamos hablando del reglamento de trabajo, pero si estamos hablando de seguridad y salud en el trabajo, es otro reglamento que ya se implementa cuando tenemos más de 20 trabajadores. Entonces, si estamos hablando de reglamentos que también tenemos que aplicarlos a pesar de que no tengamos tantos trabajadores. Entonces, comencemos conociendo la ley. Esta ley 29783 justamente ha sido promulgada el 20 de agosto del 2011. Es la normativa que justo va a regular la protección de todos los trabajadores en la materia de seguridad y salud, ¿no? Que ahora es muy importante en todo lo que realizamos en el trabajo en el Perú, fomentando justamente estos riesgos laborales. Ahora, esta norma ya estaba promulgada en el 2011, pero ha sido mucho más fiscalizada a partir de que aparece la Superintendencia de Fiscalización Laboral, la SUNAFIL, que ya está a nivel nacional, ¿no? Tanto los que estamos, por ejemplo, en casos que yo estoy en Tacna, con los que están, por ejemplo, en el norte, ya sea Tumbes, Lima, Loreto, todos hablamos de SUNAFIL, todos nos pueden llegar a fiscalizar y sabemos que tenemos que atender inmediatamente al fiscalizador. Y esta norma tomó más énfasis cuando tuvimos este paso de la pandemia. ¿Por qué? Porque ahí dijeron, bueno, si está implementando todos los equipos de protección, ahí ya sabíamos, por ejemplo, que teníamos que utilizar nuestras mascarillas, teníamos que lavarnos las manos de ciertas maneras, teníamos que tener ciertas condiciones para ingresar a ciertos lugares, en ciertos lugares por ser personas expuestas no podrían ingresar. Eso es todo lo que abarca justamente la ley 29783. Esta norma es antigua entonces, pero recién muchos la están conociendo y la están aplicando desde la pandemia que se hizo más conocido justamente el tema de la prevención. ¿Por qué? Porque si nosotros preveníamos el contagio, íbamos a evitar muchos, más que todo, que falte el personal, que no esté, sino que sobre todo que fallezca, ¿no? El fallecimiento era algo muy importante en todo este caso, ¿no? Entonces, el objetivo principal de esta norma es garantizar las condiciones que sean laborables seguras, saludables, promoviendo justamente el desarrollo de bienestar físico, mental, social de los trabajadores. Eso es lo importante. Esta norma, si bien se promulgó en el 2011, muchos dirán, pero yo desde el 2011 no la estaba aplicando, no la tenía en cuenta. Hemos tenido justamente un plazo de adaptación, que es a partir justamente del 2017, el 8 de julio del 2017, ya venció el plazo de los 3 años para que todas las empresas, todas las organizaciones, sean privadas, públicas, comiencen a activar su sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo. Ah, entonces, Ivana, me estás hablando que yo tengo que tener registro del 2017 si soy una empresa que tiene desde años atrás. Sí, si tu empresa nació antes del 2017, ya deberías tener estos sistemas de gestión de seguridad, ya deberías tener los registros. ¿Por qué? Porque como justamente comentaba mi colega Wilmer, estos registros no es igual que una prescripción simplemente laboral, ¿no? Por ejemplo, decimos, ah, ya, 5 años, yo guardo 5 años los documentos y de ahí ya no los tengo a la mano. No, hay registros que tenemos que guardarlos por 20 años. Por ejemplo, un registro de enfermedades ocupacionales que vamos a ver ahora en este momento, ¿no? Vamos a ir viendo qué tipo de registros hay que guardarlos 20, 10 años. Algunos sí se guardan 5 años, otros se tienen que renovar cada año. Entonces, por ejemplo, ahora que estamos comenzando 2025, muchos ya deben haber renovado su programa justamente de capacitaciones que van a brindar, el plan adecuado de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, estamos hablando de este marco normativo, ¿no? El marco normativo, siempre es bueno recordarlo, es este de acá, ¿no? Que estamos hablando del Decreto Supremo 00512-2012-TR, que es dando el reglamento de la Ley 29783. Luego aparece una resolución ministerial, la 050-2013, que nos da los formatos, ¿no? Porque justamente me están hablando de registros, que tengo que tener registro de enfermedades, de incidentes. ¿Dónde los encuentro? Está en la resolución ministerial 050-2013-TR. Ya están los formatos establecidos, justamente para que nosotros cumplamos con todos estos registros obligatorios, que va a depender justamente si yo estoy clasificado como micro, como pequeña o como régimen general en la parte laboral. Luego
aparece la resolución ministerial número 085-2013 que nos da los sistemas simplificados, porque se dan cuenta que justamente una micro que recién está empezando, yo tengo solamente un trabajador, tengo que implementar todos los registros. No, vas a tener que implementar otros registros, muchos menos que una persona que está en pequeña, implementa más registros, y la que está en régimen general laboral, que no se ha inscrito en ninguno de los regímenes, tiene que hacerlo. Ahora, ¿cómo sé qué tipo de régimen soy? Puedes consultarlo directamente a través del Ministerio de Trabajo, ingresas tu RUC y te va a aparecer si estás inscrito. Si estás inscrito, te va a aparecer, está inscrito, acreditado como micro, como pequeña empresa. Si no aparece la empresa que tú estás asesorando, es que está en un régimen general y por tanto tendrá que aplicar todos los registros. Pero, Silvana, ¿por qué tendría que aplicar todos los registros si nunca fue si esta empresa factura muy poco? Si factura muy poco, sabemos que está facturando muy poco, en este caso yo tendría que hacer registro a través de la REMIPE. Apenas haga la acreditación, yo puedo indicar que voy a... Ahora, si tú ya estás aplicando todos los registros, vas a tener que seguirlos aplicando. Esa es la recomendación. Mientras más nosotros tengamos mejor control de todos los todo el panorama que tenemos en la parte laboral, podemos evitar justamente estas sanciones, estas multas, porque como hemos estado viendo con mi colega, hay muchos casos que nos han llegado ya solicitud, requerimientos de la SUNAFIL de registros anteriores. Estamos hablando de registros del 2021, 2022, claro, porque hay registros que se guardan 20 años, entonces sí, usted los debió tener, estamos en el plazo. Muchos dicen, pero 2021 yo no tenía, 2020 menos, estaba con el tema de la pandemia, en qué tiempo iba yo a estar revisando estos documentos? Entonces, en el programa de especialización que vamos a desarrollar juntamente con el Colegio de Contadores de Loreto a partir del próximo miércoles 29, vamos a ver cómo se llenan estos registros, cuáles son, cómo tendría que yo clasificarlos, cómo debí llenarlos, debo completar todos los registros. Yo no sabía que había que tener supervisor, sí, pensé, pero cuando tenía más trabajadores, porque decías, tengo uno, ese uno va a ser supervisor, sí, va a ser tu supervisor. Y eso es lo que vamos a ver en estos momentos. Vamos a ver un poco también de los principios, derechos, obligaciones que contempla esta ley 29783, ¿no? Estamos hablando de principios como por ejemplo lo son la responsabilidad, la prevención, la gestión integral. Ahora, cuando hablamos nosotros de responsabilidad, estamos hablando que el empleador es responsable justamente ¿de qué? De la seguridad y salud de los trabajadores, ¿no? En en su empresa. Entonces, ojo, esto es muy, muy importante, porque a veces dicen, ok, yo voy a tener en cuenta los trabajadores nada más. No, hay condiciones que se tienen que dar para todos los demás. Si bien tenemos un IPRC que tiene que conocer los trabajadores, que va más enfocado a qué actividades tienen como peligro, como riesgo, cómo pueden ser evitados, también tenemos mapas de riesgo, que así como nosotros ponemos los lugares de evacuación para pasarlo a defensa civil, estos tienen que estar publicados para la visión de todas las personas que pueden ingresar a nuestro establecimiento. Entonces, yo, por ejemplo, que soy contadora externa y que voy a visitar a ciertas empresas en ciertas condiciones y me habilitan un escritorio, debo tener algunas condiciones. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, estoy en oficina, puedo tener ciertos riesgos y me darán indicaciones adecuadas. Si yo me voy a planta, por ejemplo, que yo superviso una planta de fabricadora de hielos, me tienen que dar los implementos necesarios, porque cualquier cosa puede sucederme, me puede caer algo en la cabeza, sí. Entonces, esa responsabilidad que tiene el empleador de no solamente verificar que los trabajadores estén completamente seguros, sino todas las personas que ingresan, es lo más importante como principio fundamental para esta ley 29783, la responsabilidad del empleador. Entonces va a ser la gestión de los riesgos laborales, es su obligación tener que todos estén seguros, que los trabajadores estén bien informados sobre todo, porque eso es lo que también nos está solicitando la superintendencia. No solamente me dice, ok, tú les has entregado el reglamento de seguridad y salud en el trabajo, ¿dónde está la constancia? ¿Dónde está la constancia de que les has entregado? Y yo
mostraré la constancia. Si en algún momento alguno de ellos viene, fiscaliza y les pregunta y nunca supieron, pues yo tendré que tener un respaldo. Tendré fotos de la capacitación que les he estado realizando, ¿no? Les he estado realizando una capacitación, aquí están, han firmado, acá está su firma, su huella, y por lo tanto sí he recibido. De cada cierto tiempo, yo como supervisor podría ir y consultarles, ¿no? Han leído el artículo número tanto de nuestro reglamento y ahí me daré cuenta si lo están leyendo. Entonces, esa parte de responsabilidad tiene que ver con la ley 29783. ¿Y esto qué tiene que ver? Con tu programa, con tu plan que vas a hacer, porque también se planifica esto de seguridad y salud en el trabajo. Y la prevención, cuando hablamos de prevención, es justamente prevenir estos riesgos laborales que tienen que ver, por ejemplo, con los IPRC, conocerlos, como decía mi querido estimado Wilmer, que vamos a realizar un IPRC. Claro, él, por ejemplo, les va a enseñar parte del IPRC, cómo se desarrolla. ¿Y por qué tenemos que conocerlo? Yo, por ejemplo, soy contadora de profesión, pero ¿por qué me especialicé en la parte laboral? Porque yo tengo que asesorar justamente al empresario y explicarle ¿por qué se tiene que desarrollar el IPRC? ¿Quién lo tiene que desarrollar? ¿No? Porque cuando vamos a la superintendencia y nos fiscaliza y nos pregunta cómo se desarrolló el IPRC, nosotros tenemos que explicarle por qué método se desarrolló, cómo estamos haciendo, si estamos evitando justamente se, que ya no se desarrolle esa actividad peligrosa, cómo estamos previniendo, qué condiciones se están dando, cuáles son nuestras condiciones seguras. Todo eso tenemos que explicarles. No es solamente a veces enviarle la información, ¿no? Porque también pueden venir a fiscalizarnos directamente a la empresa. La gestión integral que tiene que ver justamente que promover esta parte de seguridad, que es este sistema de gestión que se va a desarrollar, identificar, evaluar y controlar justamente los riesgos y dónde se origina. En el caso de la cooperación, hablamos de justamente que los trabajadores van a trabajar conjuntamente con los empleadores, como a través del supervisor de seguridad y salud en el trabajo, no solamente eso, sino a través de los comités. Porque mientras que va creciendo nuestra empresa, también crecen los peligros, pues, ¿no? De hecho, entonces yo tengo que saber controlar. Ahora, cuando estamos a nivel nacional como empresa, tenemos varias sucursales, va a ser diferente. En estos casos, por ejemplo, en el sur, que estoy ahorita en Tacna, hace bastante calor, estamos llegando a 27, 28 grados, que no nos comparamos en la vida Coloreto, pero por ejemplo tenemos condiciones que no se daban antes. Entonces, yo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué equipos de protección les voy a dar? No solamente les voy a dar, por ejemplo, bloqueadores, le tengo que dar sombreros, dependiendo la temporada. Si yo tengo personal que está ahorita en Cusco, en Puno, donde está habiendo lluvia, donde está habiendo, no va a ser lo mismo. No puedo establecer que, ya, en enero, febrero se distribuye bloqueadores, porque si bien van a tener algunas condiciones, pero tengo que darle otras. Entonces va a depender del lugar y eso es con cooperación. ¿Qué es lo que van a decir? También van a indicar los trabajadores qué se les está facilitando. En el caso de, por ejemplo, tuve el caso de una empresa que tenía más mujeres en la parte de supervisión. Habían implementado mujeres, por ejemplo, en esta comunidad en Cusco, porque ellas son las que supervisaban mejor. Pero ¿qué decían? Que los zapatos de seguridad que les estaban mandando era para varones. Me decían, señorita, el zapato de seguridad me queda muy grande, me dan un zapato 40 y la persona es 36, 37. Imagínense la incomodidad que tenía la mujer para hacer la manera de supervisión. Entonces yo tengo que hablar justamente con el trabajador para ver qué se acomoda, qué EPPs les está funcionando. ¿Por qué? Porque la persona que compraba en logística decía, ya, yo necesito, han pedido EPPs, ya, zapatos de seguridad, solamente para varones. No, habrá que conseguir para mujeres, porque en este caso teníamos mucho más índice de mujeres, el 80% eran mujeres y solamente teníamos el 20% con varones. Entonces, este BP no les va a funcionar. ¿Por qué no lo utilizaban? Porque cuando uno fue a supervisar, veíamos que estaban con zapatillas y decíamos, ¿por qué no están con los EPPs? Entonces ahí viene la parte de operación, ¿no? También tenemos que ver con la parte de información y capacitación. Sabemos que tenemos que hacer 4 capacitaciones obligatorias en todo el año, y las cuales no solamente tienen que hacerse un registro, un formato que ya está establecido por la norma, sino ¿qué recomendación yo te daría? Siempre toma foto, da indicios de que has entregado, entrega los certificados y ahí tú tienes noción. Muchas veces ya no se está desarrollando in situ, lo desarrollamos a través de manera virtual.
tienes los pantallazos, tienes las grabaciones, tienes manera de demostrar que sí hiciste la capacitación y sí informaste a tus trabajadores que son la parte más vulnerable en este caso. La consulta y participación, que se debe de ser conjunta por ambos. Hablamos también de una atención integral, porque hablamos de exámenes, por ejemplo, ocupacionales, que son exámenes de ingreso. Todas las personas que tienen que ingresar tienen que pasar por un examen ocupacional. Eso me da la seguridad de que la persona está facultada para hacer la operación que yo necesite, las actividades que yo indique como empleador. Muchas veces no solamente lo toman cada 2 años, porque es después que si la persona está laborando lo tenemos que repetir cada 2 años, hay algunos que lo toman también de salida. ¿Por qué? Porque así yo tengo un registro de cómo esta persona se retiró de mi empresa. Esta persona se retiró con ciertas condiciones. Entonces, si en algún momento de acá a 4 o 5 años le aparece, no sé, digamos, una indicación en salud que no esperamos nadie, pues yo también tengo un respaldo como empresa que en ese momento se hizo las condiciones y no había este riesgo. Entonces, yo con esto también tengo un registro de salida. Quienes lo toman, la mayormente son la parte minera, toman este registro de salida, pero algunas otras empresas ya lo están implementando de acuerdo a la evaluación que hacen con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, con los supervisores. La primacía de la realidad siempre va a tener la primera, como decimos nosotros, la primero es, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien muchas cosas pueden decir los documentos, justamente tenemos que ver qué es lo que sucede. Por eso les decía, hay que hacer la supervisión. Acá dice que tienen que utilizar equipos de seguridad. Muy bien. ¿Qué equipos están utilizando? Estas mujeres no utilizaban los equipos de seguridad en el caso de los zapatos porque les quedaba muy grande, porque no podían caminar con el zapato, porque sabemos que el zapato de seguridad tiene condiciones especiales que los hacen más seguros, pero utilizaban zapatillas. Entonces, yo tengo que ver cuál hacía la manera. Igual, por ejemplo, ver todas las irregularidades que se pueden ir desarrollando. La protección siempre va a ser garantizar, ¿no?, que todos estos riesgos laborales no sucedan y recordemos que siempre que esta ley se rige para todos, ¿no? Estamos entonces hablando del régimen privado, del régimen público, las Fuerzas Armadas, trabajadores por cuenta propia, todos tienen que ver con la ley de seguridad y salud en el trabajo. Yo tengo que cuidar mis condiciones. Si yo, por ejemplo, que soy independiente, tengo que cuidar las condiciones laborales. Por lo cual, yo paro sentado mucho tiempo, porque soy contador y estoy todo el tiempo en la computadora, tendré que hacer pausas activas. Entonces, por eso es que viene la planificación, ¿no? Por eso es que ustedes tienen que ir viendo, por ejemplo, en su programa, ¿no? Los programas que tenemos que hacer de adecuación, los planes para seguridad y salud en el trabajo, si estos contemplan qué actividades, qué capacitaciones puedo dar en el año, ¿no? Este programa y plan tiene que ser revisado cada año. Y cuando hablamos de derechos, justamente en la ley 29783 hablamos del derecho a la vida, la integridad física, a la información y la capacitación que ya hemos estado hablando. También hablamos de actividades peligrosas, de la atención médica y participación activa. Con el tema del COVID, por ejemplo, en muchas se implementó médicos ocupacionales, enfermeras. Claro que ya no tenemos una pandemia de esa magnitud. Gracias a Dios hemos vuelto a la normalidad muchas veces, pero tenemos que seguir algunos lineamientos, no podemos dejarlo en cuenta, ¿no? Por ejemplo, las enfermedades ocupacionales, cuáles son las revisiones que hacemos, los exámenes, están pasando los exámenes cada vez que ingresa personal, no hemos tomado examen, pues hay que tomarlos. No es necesario, pero yo no voy a poder regresar, claro, nosotros no podemos regresar al pasado, el personal ingresó en el 2022 y recién le voy a pero puedes tomarle ahora en el 2025 y comenzar el registro. Si bien la SUNAFIL va, fiscaliza esta parte, primero también hace la indicación, ¿no?, para que pueda cumplir con todas estas obligaciones, porque algunos por desconocimiento no saben que hay muchas actividades peligrosas que pueden poner en riesgo la salud, ¿no?, de los trabajadores. Como responsabilidad tenemos que el empleador tiene que implementar un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, debe identificar, evaluar y controlar los riesgos laborales, proveer los CPPs. Ahora, muchos dicen, pero yo tengo una oficina, ¿qué PPs puedo tener? Estoy hablando de PPs
me estás hablando más de un casco, de, por ejemplo, mascarillas, guantes. La persona que hace limpieza en nuestra oficina tiene que tener EPPs. Por ejemplo, puede tener un zapato de seguridad para no caerse o botas especiales para no caerse porque trapeamos el piso. ¿Qué puede pasar? Que se caiga la persona y al caerse, tenga, por ejemplo, algo se lesione la cabeza, le pueda caer algo. Puede pasar miles de cosas. Justamente es esa identificación, evaluar y controlar estos riesgos que pueden suceder. Y con los EPPs evitamos que suceda algo mayor. Por ejemplo, ¿no? Si yo estoy haciendo la limpieza de la oficina, no solamente tengo que tener, bueno, ya la mayoría de nosotros utilizamos guantes para no usar directamente la lejía, el ácido. Pero tengo que tenerlos y no solamente eso, también puedo tener lentes de seguridad porque la lejía puede saltar, sí, puede saltar, ¿no? Podría suceder. Entonces, tengo que tener ciertas condiciones. Y no va a ser igual, por ejemplo, si es que estoy en cocina, que tengo que tener otros implementos. Por ejemplo, en costura tengo también guantes especiales para coser, pues justamente para evitar mm, cualquier imprevisto, ¿no? Y diseñar programas de capacitación y sensibilización es lo que tenemos que hacer como empleadores. Justamente las 4 capacitaciones tengo que evaluar. Si yo nunca les he hablado de la ley 29783, pues una capacitación será la ley 29783, qué condiciones trae, cuáles son las responsabilidades no solamente de nosotros como empleadores, ¿no? Que no es solamente reportar los accidentes, sino también evitarlos, ¿no? Y el trabajador, ¿qué obligaciones también tiene? ¿Qué responsabilidades? Cumplir las normas. ¿Por qué? Porque si yo les estoy entregando los CPPs, yo tengo que decirle a él lo importante que es. Muchos dicen, no, es que yo lo he hecho siempre así, para mí es muy difícil trabajar con el casco. Pues aquí se trabaja con el casco. ¿Por qué? Por tu seguridad. Porque nosotros evaluamos más tu seguridad que tú misma. Entonces, para ti es obligatorio. Si no, tendrá que tener una sanción respectiva. ¿Cómo tiene que usar correctamente los equipos de protección personal? Esa es responsabilidad del trabajador. Informar sobre condiciones de riesgo o incidentes en el trabajo. También nos tienen que informar porque son ellos la primera línea que podrían darse cuenta de que está sucediendo algo. Entonces, ellos podrían decir, soy un empleador, me he dado cuenta que cierta máquina está muy desgastada, por lo tanto, podría ceder y podría ocasionar una lesión, ¿no? Me estoy dando cuenta que, por ejemplo, que el los estantes donde están los archivadores está viniéndose para acá adelante, podría pasar un esto. Ahí viene justamente el supervisor. Por eso que el trabajador tiene también responsabilidades y tenemos que escucharlo bastante en la parte de seguridad y salud y trabajo. Participar en las capacitaciones es responsabilidad del trabajador y en las actividades del comité de seguridad. Entonces, hemos hablado mucho de comité, supervisor, y cómo es esto de que tengo que implementar. Si tienes un trabajador o un solo trabajador, ya tienes que tener tu supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Pero es uno, él será tu supervisor, porque tú eres el empleador y tú tienes tu supervisor. Eso es con menos de 20 trabajadores. De 20 trabajadores a más, tenemos que tener ya sí o sí un comité de seguridad y salud en el trabajo. Este comité justamente es un órgano bipartito y paritario porque busca promover la salud y seguridad de trabajadores y asesora en todo lo referente al reglamento de seguridad y salud en el trabajo y nos ayuda a hacer la vigilancia, el cumplimiento, favorecimiento del bienestar laboral, ¿no? ¿Y por qué decimos que es bipartito y paritario un comité de seguridad? ¿Por qué? Porque tenemos representantes tanto del empleador como de los trabajadores. Y paritario porque hablamos de igual número de representantes del empleador a los trabajadores. Estamos hablando de mínimo 4 participantes. Ahora tenemos personas que sustituyen, pero yo no tengo 4, pero hablamos que tenemos un comité cuando tenemos de 20 a más trabajadores. Entonces, ahí sí podemos tener personas que son titulares y personas que son anexas. Entonces, siempre tenemos que tener supervisor. Y esto, que justamente lo estaba comentando mi colega Wilmer, tenemos el T-registro. El T-registro tiene que estar actualizado. En tu T-registro, que tiene que ver con la SUNAT, pero estamos hablando de SUNAT, SUNAFIL. Lo que sucede
que nosotros hacemos la declaración de la planilla y la información de todos los trabajadores a través de la plataforma de SUNAT. Entonces siempre va a haber un enlace. SUNAT va a facilitar en algún momento a SUNAFIL, le puede facilitar cuántos trabajadores tengo, qué es lo que yo he indicado, si tengo supervisor, no tengo supervisor, tengo comité, desde qué fecha, también está registrado ahí. Entonces, si la información viene por SUNAT, puede llegar a SUNAFIL, sí lo puede hacer, lo puede fiscalizar. ¿Qué me va a pedir? Los TR5. Por eso es que la parte contable también muchas veces tiene que ser capacitada para saber de qué estamos hablando cuando estamos hablando de comité, cuando estamos hablando de supervisor. Entonces, ellos nos podrán dar una alerta. Ojo, ya tenemos 20 trabajadores, ya dejamos de tener supervisor, hagan su acta, por favor, pidan para que exista ahora un comité. Inmediatamente que estoy pasando a 20, debería tener un comité. ¿Por qué? Porque la SUNAFIL me podría pedir la información de por mes de cuántos trabajadores tuve, sí, y por lo tanto podría detectar cuando he tenido 20 trabajadores, ya tenía que tener sí o sí un comité. Entonces, no olvidemos que, pues, que es el partido, representante tanto de empleadores como trabajadores. En el programa de especialización vamos a ver justamente cómo se elige este comité, cómo tengo que hacer el acta. Y si tengo supervisor, Silvana, ¿cómo tengo que hacer? Claro, igual vamos a hacer todo el proceso de elección, la publicación, las actas correspondientes, que son las que nos piden justamente ante una fiscalización. Todos los documentos que debemos exhibir como empleadores, estamos hablando de un sistema de gestión de seguridad integral. Estamos haciendo una definición de las políticas y objetivos y el supervisor o comité de seguridad y salud en el trabajo. ¿Todos tenemos que tenerlo? Sí. ¿Todos tenemos que tener políticas? Todos tenemos que tener. Soy pequeña empresa, tengo que tener políticas de seguridad y salud en el trabajo, tengo que tenerlas. Tengo que tener los objetivos, tengo que tener. Y ya sabemos, un solo trabajador es tu supervisor. Si tienes más de uno, hasta 20, vas a tener supervisor y a partir de 20 a más, comité de seguridad y salud en el trabajo. Mapa de riesgos, todos lo tenemos. Tienes que establecerlo y revisarlo cada año. Ojo, ¿por qué cada año? Porque cada año a veces hay modificaciones, ampliaciones que se han hecho, porque algunos dicen, pero yo tengo mi mapa de riesgos desde que inauguré. Desde que inauguró, claro, con Defensa Civil para que le dé la licencia, usted dijo, ese es mi mapa de riesgos. Sí, pero de ahí ha habido varias modificaciones. Por ejemplo, cuando tuvimos el COVID, tuvimos varios que poner separadores y lugares para tomar distancia, quitamos muchas veces los sitios donde aglomerábamos gente, muchas cosas cambiaron, entonces tenemos varias versiones del mapa de riesgos. El plan de prevención de riesgos laborales también tenemos que implementarlo, el programa del plan anual de seguridad y salud en el trabajo se aplica para todos, el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo también se aplica a ciertas personas. Sabemos que cuando hablamos de un reglamento de seguridad y salud en el trabajo es cuando estamos hablando de 20 trabajadores más, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Después tenemos también el documento de registro de auditorías de seguridad y salud en el trabajo. Esto es más que todo para las empresas grandes y el estudio de línea de base que justamente estaba conversando mi colega Wilmer, que les va a explicar, les va a dar un caso práctico, porque este programa de especialización que vamos a desarrollar va a traer muchos casos. Si bien vamos a ver un poco de teoría, pero también tenemos que verlo en la práctica, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a aplicar? ¿No? ¿Cómo vamos a aplicar el I+C? ¿Cómo voy a hacer las políticas, los objetivos? ¿Cómo voy a elegir al supervisor? Que todo contempla al sistema de gestión de seguridad. Y aquí tenemos el sistema de gestión y seguridad con los registros obligatorios. Cuando hablamos de registros obligatorios, esto es para las empresas de régimen general en la parte laboral, las que no están inscritas en la REMIPE, ¿no? Como micro o como pequeña. Entonces, tenemos registro de accidentes de trabajo, de enfermedades, de incidentes peligrosos y otros incidentes, y también constar con la investigación y medidas correctivas. Registro de exámenes médicos ocupacionales, registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales, factor de riesgos y ergonómicos. Tenemos el registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo, tenemos el registro de estadísticas de seguridad y salud en el trabajo, registros de los equipos de seguridad o emergencia, registro de la inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia y los registros de las auditorías. Todos estos registros son obligatorios para un régimen general en la parte laboral y están indicados en la resolución ministerial 050-2013-TR.
Cuando hablamos ya de microempresa, estamos hablando en las empresas que tienen una facturación hasta 150 UITs. Si estamos hablando para el 2025, que es nuestro año, estamos hablando de 802.500 soles. Entonces, los pequeñitos, los emprendedores, los que están iniciando, son microempresas y se han registrado. ¿Qué tienen que tener ellos? Tienen que tener 3 registros. Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, registro de exámenes médicos ocupacionales y registro de inspecciones internas de seguridad y salud de trabajo. Así tengas un solo trabajador, tienes que tener estos 3 registros como microempresa. Si ya pasaste a la calificación de pequeña, es porque estás llegando hasta 1.700 UITs de venta, estamos hablando de 9 millones. Ahí vas a tener el registro ciertos. Registro de accidentes de trabajo, registro de enfermedades ocupacionales, registro de incidentes peligrosos y otros incidentes. Luego tienes que tener un registro de exámenes médicos ocupacionales, el registro del seguimiento de estos, el registro de evaluación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y el registro de estadísticas de seguridad y salud. Todos estos vas a tener como pequeña empresa. Entonces, cuando nosotros pasamos de micro a pequeña empresa, tengo que tener ciertos registros. Todos estos están en la resolución ministerial 082-2013-TR. Nosotros, ¿qué vamos a hacer en el programa de especialización que vamos a desarrollar con el Colegio de Loreto? Justamente vamos a desarrollar cada uno de estos registros, cómo se llenan, cómo tienen que hacer, por ejemplo, cuánto es un accidente, van a evaluarlo, van a ver lo que son enfermedades ocupacionales, hay ciertas indicaciones que nos da el Ministerio de Salud, cuál puede ser un incidente peligroso, cómo tengo que registrar los exámenes médicos ocupacionales, qué condiciones tengo que tener, por ejemplo, para que se realicen. ¿Pueden realizarlo en cualquier clínica? No. Hay clínicas autorizadas para hacer estos exámenes médicos ocupacionales. ¿Cómo puedo realizar una inspección interna de seguridad y salud en el trabajo? ¿Qué es lo que tengo que llenar? ¿Cómo debo completar este registro? También. Igual, los exámenes, el registro de seguimiento, de estadísticas de seguridad en el trabajo y las otras que hemos estado viendo. Por ejemplo, el registro de inducción, capacitación y entrenamiento, si bien no lo indican los otros registros como obligatorios en los registros simplificados, tú sabes que tienes que dar 4 capacitaciones. ¿Qué es lo que yo utilizo? El registro de inducción, capacitación y entrenamiento para hacer firmar, ¿no? Cuando me solicitan las capacitaciones. Vamos a hablar entonces ahora, ya estamos con el tiempo bien, vamos a hablar de las estrategias para prevenir infracciones y sanciones. Esto tiene que ver mucho con la parte de la SUNAFIL. ¿Qué tengo que hacer entonces? Sí o sí, diagnóstico de los riesgos. ¿No? Realizar evaluaciones periódicas para evaluar los posibles riesgos. Esto lo hacemos conjuntamente con nuestro supervisor o con nuestro comité. La capacitación continua, implementar programa de formación y seguridad para todo el personal. Sí o sí, tú sabes que tienes que hacer 4 capacitaciones. Entonces, es obligatorio que tú ya planifiques. Estamos en enero, estamos comenzando. Muy buena fecha para planificar cuáles van a ser las 4 capacitaciones. Ahora tengo que evaluar qué capacitaciones hice el año pasado, qué capacitaciones voy a hacer ahora. No todos los años le voy a estar hablando, por ejemplo, de lo mismo, ¿no? Primeros auxilios, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Voy a tener que implementar capaz por zonas, que es las indicaciones, por ejemplo, como lo que les decía, ¿no? Si bien nosotros estamos acostumbrados en el sur a temperaturas de 24, 23, ahora estamos llegando a temperaturas de 28, ¿qué riesgos puedo tener? ¿Qué cosas puedo haber? ¿Puedo capacitarlos en desmayos? Porque alguna persona puede acalorarse demasiado y se puede desmayar, sí podría ser. ¿No? En cambio, si estoy en una zona que hace mucho frío, ¿qué otra capacitación podría darles? Nuestro Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene que establecerse de manera activa, tanto para trabajadores como para los empleadores. Hacer una revisión, una auditoría interna, siempre nos ayudaría para mejorar estos procesos del sistema de gestión de seguridad y salud. Así hacemos inspecciones regulares en las cuales vamos a ir verificando, por ejemplo, que todos los registros están al día, que estamos cumpliendo con la norma, que se están guardando en el tiempo previsto. El registro adecuado debe estar completo, ¿no? Esto me va a ayudar con la auditoría, mantener los documentos actualizados, ¿no? Los reglamentos, por ejemplo, de seguridad y salud en el trabajo, las capacitaciones y sobre todo el cumplimiento de la normativa. ¿Qué norma estoy cumpliendo? Ahora,
si bien la ley 29783 abarca toda la ley de seguridad y salud en el trabajo, muchos de los rubros tienen reglamentos especiales para cada rubro. La parte de minería tendrá algunas condiciones, agricultura tiene otras condiciones, construcción civil también tiene una ley especial con la cual tenemos que enlazar la ley de seguridad y salud en el trabajo, porque hay otras condiciones de trabajo que se dan en esos regímenes, por ser regímenes especiales. Por lo cual yo tendré también que enlazarlo a esa norma. Vamos a ver entonces ahora unos casitos de Sunafil. Aquí les tengo un caso, por ejemplo, esta empresa fue fiscalizada, ¿no? Nos pidieron como ya tenía más de 20 trabajadores, ¿no? El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Cuando se aprueba el reglamento interno de seguridad, ¿no? Y vigila su cumplimiento, nos dice la copia del reglamento y nos está solicitando. Entonces, como tenemos comité, tenemos que tener reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. El acta de aprobación de este reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, el reglamento de seguridad y salud en el trabajo sabemos que tenemos con 20 trabajadores a más, ya tenemos. Sí, ellos ya saben que tenemos comité. No me piden supervisor, claro. No me van a pedir supervisor porque me están pidiendo el reglamento. Entonces ellos ya detectaron que yo tengo de 20 trabajadores a más. Yo tengo un comité. Este comité tiene que haber aprobado este reglamento de seguridad y salud en el trabajo porque estamos hablando muy distinto al reglamento interno de trabajo. Algunos lo dicen, pero yo el reglamento interno siempre he escuchado que son de 100 a más. Ese es el reglamento interno. Ahora, lo que indica la norma es que es obligatorio cuando tienes más de 100 trabajadores, pero tú puedes tener un reglamento teniendo menos trabajadores, teniendo 20, sí los puedes tener. Por eso es obligatorio a partir de más de 100. Este reglamento de seguridad y salud en el trabajo es obligatorio cuando tienes de 20 a más. ¿Puedes hacerlo con menos trabajadores? Sí lo puedes hacer. Es opcional. Y eso es muy aparte que tú siempre tienes que tener, ¿qué cosa? Las políticas y los objetivos. Ah, entonces, Silvano, ¿me estás hablando que tengo que tener políticas, objetivos y aparte un reglamento? Sí. Si es que tienes de 20 trabajadores a más, tendrías que tener los tres. ¿Ya? Aquí tenemos otro caso. Por ejemplo, acá nos están pidiendo igual el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento interno de trabajo. Me pidieron los dos. O sea, no solamente nos pidieron uno, nos pidieron los dos. ¿Y cuántos días nos dan? 5 días hábiles. No es que nos den tampoco mucho tiempo, un mes a veces. No, solamente nos dan 5 días. En el caso anterior nos estaban dando 30 días hábiles, sí, para remitirlos. Eso sí, hubo más tiempo. Depende de la indicación de la superintendencia, ¿cuánto tiempo? Por ejemplo, en este caso nos dieron 30 días hábiles para otorgarles el reglamento interno, el acta probatoria, pero en este caso, en la superintendencia de Moquegua, fue que solamente nos dieron 5 días hábiles. 5 días hábiles para remitir el reglamento interno y el reglamento de seguridad y salud en el trabajo, ambos. ¿Y estos por cuáles se remiten? Justamente por la casilla de Sunafil, que también vamos a verlo cuando estemos en el programa de especialización, vamos a ver, vamos a ingresar para que ustedes aprendan dónde se visualizan las cartas, dónde se hace la respuesta, cómo se sube la información, que hay que tener mucho cuidado, porque esta información ya está remitida directamente al ministerio cuando tenemos que subir la información por ahí. El comité, por ejemplo, en esta carta de noviembre nos pedían programa anual de capacitaciones, ¿no? En seguridad y salud en el trabajo del 2024, si nos especificaron el año. Nos pidieron el acta de aprobación del programa anual del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el registro de capacitación del 2024 en base al programa anual. Entonces, en base al programa anual vienen las capacitaciones que tienen que estar relacionadas, ya nos estaban diciendo ellos. También nos pide que esta información la remitamos a través de la casilla electrónica y solamente nos dieron 10 días hábiles. Es por eso que nosotros tenemos que tener todo a tiempo, porque si yo voy a elaborar recién mi programa, recién y no he planificado, ¿y qué sucede? Que este programa tiene que estar en un acta aprobatoria. Si yo tengo un acta probatoria, se supone que yo tengo un comité y este comité ha sido elegido con un proceso de elección. Tenemos cuáles fueron los candidatos, cómo fue la elección, cómo fue la primera reunión de las indicaciones del comité, si tengo comité, quiénes son los que participan, quiénes han firmado en estos programas anuales, quién me ha dado la autorización, cuántas reuniones he tenido con el personal. Entonces, es bastantes documentos para llegar a estos registros.
Entonces tenemos que tener un programa anual, tenemos que tener el acta de aprobación en este caso y el registro de las capacitaciones nos pedía en base a ese programa. Si yo indicaba que a la fecha de noviembre ya debía haber hecho las 4 capacitaciones, ¿cuándo se desarrollaron? Todo eso nos lo pedían en 10 días hábiles, por ejemplo, ¿no? Que este comité, justamente como conoce, aprueba y da seguimiento al cumplimiento, es lo que nos indica del programa anual de capacitación de seguridad y salud en el trabajo. Todo trabajador de la organización debe estar capacitado para asumir deberes y obligaciones relativos a seguridad, es lo que nos indica la SUNAFIL, y el empleador tiene la responsabilidad de realizar no menos de 4 capacitaciones al año en materia de seguridad y salud en el trabajo, según el anexo 1 de la resolución ministerial 050-2013-TR. Entonces le dice, sí o sí, tu comité tiene que estar funcionando. Entonces yo tengo que saber a quién es elegido el comité. ¿Cuánto tiempo de duración tiene este comité? ¿Cómo puedo hacer? Si, bueno, yo elegí al supervisor y de aquí a 2 meses me renunció, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que elegir a otro? Claro, vas a tener que hacer otro proceso eleccionario para seleccionar, pero solamente tengo 2 trabajadores, igual tenemos que hacer un acta y todo ello. No es solamente indicar con un proceso tan simple. Entonces, todo esto es lo que tenemos que tener nosotros para una fiscalización, ¿no? Entonces, para pasar tranquilos, ¿qué es lo que tengo que ir implementando? Justamente los sistemas de gestión de seguridad de salud en el trabajo, porque estos me van a ayudar. Si bien la SUNAFIL nos ayuda con los formatos que los establece la norma, solamente nos dan los formatos, pero nosotros tenemos que indicar cómo se han llenado y todos tienen relación. Entonces yo tengo que relacionar mi programa anual con el plan de capacitaciones. Este plan de capacitaciones tiene que haber sido también revisado, ¿no? Justamente en una reunión con el comité, con el supervisor se va a haber reunido con los otros trabajadores para también tener en cuenta qué es lo que ellos están tomando como referencia, qué programa, qué capacitación desean recibir en seguridad. Por ejemplo, algunos dirán, bueno, necesitamos saber métodos de resucitación, hemos tenido un desmayado, tenemos este caso de mujeres en este caso, cómo podríamos hacer ciertas capacitaciones también, dependiendo cómo es el personal. Y ahí es justamente la información que recibimos de ambos, ¿no? Este fue el tercer caso. Vamos a mostrar otro casito más que tenemos por acá. Nos dice que debemos enviar en 5 días hábiles la relación de trabajadores con razón social que representa con data actualizada, la fecha que identifican los peligros, por ejemplo, de evaluación de riesgos, las medidas de control de los IPRC. Todo esto nos pide solamente 5 días. 5 días nos dan para identificar. Quiero que me identifique cómo identificar los peligros. No es solamente, por eso, enviar los formularios. Entonces, la persona que está encargada de revisar la casilla de SUNAFIL tiene que estar capacitada inmediatamente para indicar esto, ¿no? Y estos datos tienen que estar ya en la empresa. Y justamente yo considero que ese mejor tiempo, enero, va a ser un programa de especialización en seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque nos ayuda a planificar, a saber qué es lo que tenemos que corregir, porque tenemos todo el año para aplicarlo. Entonces, si yo estoy comenzando con el programa, con la planificación de seguridad y salud en el trabajo, voy a saber allá cómo lo puedo hacer, dependiendo qué tipo, qué actividad, porque no va a ser lo mismo orientar a una oficina que, por ejemplo, no tiene atención al público, a una que sí lo tenga, ¿no? Pues no es igual un restaurante, ¿no? Que una notaría, todos. Entonces, ¿qué actividades tengo que yo tener en cuenta para hacer la evaluación? Ahora, nosotros como especialistas vamos a poder revisar, dar nuestra opinión, pero hay ver condiciones especiales que lo van a tener que desarrollarlo ciertas profesiones, ¿no? Por ejemplo, el mapa de riesgo lo tiene que hacer un especialista que haya hecho seguridad y salud en el trabajo y que pueda hacer este mapa de riesgo, esta identificación. Y me puede explicar para yo tener detalle de cómo se ha realizado. El reglamento de seguridad, por ejemplo, que estábamos hablando, ¿no? El reglamento de seguridad y salud en el trabajo tiene que tener ciertas condiciones. No es solamente
realizarlo por realizarlo. Yo tengo que tener en cuenta que para hacer este reglamento, yo debo haber hecho un diagnóstico a la empresa, debo de tener un conocimiento de toda la parte laboral, me debo haber reunido también con la gerencia, con los empleadores, debo haberme reunido con los trabajadores y esta tiene que tener siempre una actualización. ¿No? Por ejemplo, cuáles son los objetivos, en el caso del liderazgo, cuáles son los estándares de seguridad y salud en el trabajo que tengo que tener en cuenta y todos estos alcances. ¿No? Tengo que tener también un resumen ejecutivo del mismo. Entonces, yo tengo que tener todo ello para complementar. Y este es el caso de lo que nos está fiscalizando y ha sido fiscalización en bastantes meses atrás, ¿no? Como les decía, para lo que es seguridad de salud en el trabajo. Nos han estado fiscalizando bastante el tema de reglamento, nos han estado fiscalizando los IPRC y los registros. Los registros también. Aquí, por ejemplo, tenemos otro caso de agosto, en el cual también, ¿no? El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo nos estaban solicitando 30 días hábiles, el reglamento y el acta de aprobación. Y esto justamente es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para desarrollar un programa de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos que siempre tener en cuenta si es que tenemos en algún momento. Si tuvieran alguna consulta por ahí, también la pueden escribir en el chat, ¿no? Todos estos casos, justamente queremos que este programa de especialización, conjuntamente con Wilmer, sea mucho más práctico. Vamos a ver casos. Wilmer tiene bastantes casos que yo les he estado compartiendo en la clase que ha dado el día de hoy, muy instructiva para lo que son MIPES. Aquí también hemos visto un poquito de casos de lo que son reglamentos, los programas, qué es lo que vamos a ver conmigo, vamos a ver un poquito de los principios que tengo que tener en cuenta, porque estos principios se van a ver reflejados en el reglamento. El reglamento, las políticas, objetivos que todos tenemos que tener. Ah, ok, entonces yo tengo menos de 20 trabajadores. ¿Qué tengo que tener en cuenta, Silvana? Las políticas y el objetivo. Y estas políticas y objetivos tienen que ver con relación a la ley 29783, que tiene que tener relación con los principios que hemos visto, los derechos, las obligaciones que tienen tanto el empleador como el trabajador. Entonces, todo eso es lo que podemos ver en este programa de especialización que inicia este 29 de enero. Es de manera virtual, así que podemos enlazarnos desde donde estemos para capacitarnos. La capacitación en seguridad y salud en el trabajo, esta ley 29783 que inició en el 2011, llegó para quedarse y para seguir modificándose y seguir evaluándose. La fiscalización ahora ha comenzado también en seguridad y salud en el trabajo. SUNAFIL ya está haciendo las fiscalizaciones y nosotros sabemos que solamente tenemos 10 minutos para atender al fiscalizador, que se va a identificar, que nos va a pedir reglamentos, claro, nos puede pedir estos registros, sí los tengo que tener. Sí tengo que tener los registros actualizados. Sí tengo que tener el IPRC, sí, tiene que ser visible. No puedo decir el IPRC lo tiene el contador externo, no se puede decir o lo tiene el abogado, no, tiene que estar visible donde desarrollan la actividad justamente los trabajadores. El mapa de riesgo también. Los objetivos y políticas también tendrán que estar visibles en algún lugar donde se reúne el personal. También tengo que tener la constancia de que les he entregado las políticas y objetivos. Tengo que tener constancia de lo que los he capacitado, ¿no? Puede venir ahorita el fiscalizador y preguntar, ¿han llevado capacitación? Claro, capaz pueden decir, no, no hemos llevado, pero usted dirá, claro, no llevó las del 2025, porque estamos iniciando el año, pero sí llevó las del 2024. Si les está preguntando el 2024, sí o sí debieron tener 4. Les pueden preguntar si han tenido su examen médico al ingresar y muchos capaz dirán que no, ahí te estamos haciendo una infracción y no olvidemos que las infracciones son muy altas y la infracción está en relación a la OIT. La OIT este año ha subido y ahora es 5.350. Entonces las multas serán mucho más severas porque hay cosas que no son subsanables. Imagínense si un accidente se convierte en un accidente mortal, toda la investigación que va a conllevar. Yo he tenido los registros, he tenido las condiciones adecuadas para este trabajador, ha estado capacitado, lo ha realizado, no lo ha realizado. Porque a veces, por ejemplo, mm, justamente vino una empresa y nos consultó por un accidente que había sucedido en su negocio. ¿Qué sucede? Esa persona alquilaba vehículos, bueno, alquila vehículos para transporte, pero la persona, el chofer, dijo, mi vehículo, mi unidad está muy sucia, voy a limpiarla yo. Pero la persona no estaba
Si bien la persona puede tener noción de cómo se limpia y todo, porque esta persona es el conductor, pero no estaba con los implementos adecuados, porque no es parte de sus obligaciones como trabajador. Su obligación como trabajador es conducir de tal punto hasta el punto. Eso es lo que establece. Por eso también yo, no solamente se anexa, por ejemplo, la ley de seguridad y salud en el trabajo, ¿qué me puede pedir? Ok, ¿y qué condiciones tenía? ¿Cuáles son las condiciones que está en el registro? ¿Cómo está clasificado? Está como chofer, ya. Y tú le has dado las indicaciones, cuáles son sus actividades, porque este chofer, ¿qué estaba haciendo? Se subió al techo de la unidad para limpiarla y lavarla y se cayó el señor. Se cayó. Una caída de de 2 metros para arriba, ¿no? Entonces una caída de altura, sufrió unas contusiones, quedó inconsciente un momento. Hubieron varias condiciones que había que detallar también en el registro. Este registro tenía que estar actualizado. ¿Qué condiciones se hizo después? ¿Qué pasó ante un incidente que fue un accidente? ¿No? Porque ya no fue un incidente nada más, sino fue un accidente porque tuvieron que llevar la ambulancia y todo eso, hay que hacer un registro, hay que hacer, y viene una investigación tanto por el de salud, porque en este caso lo llevaron al seguro, y también por la superintendencia. Entonces yo tengo que saber, pero yo soy la parte contable. ¿Por qué? Porque te van a pedir el contrato. Estaba registrado, estamos con el TR5, con el supervisor como comité. ¿Con qué estamos? ¿Cómo lo registró en el contrato? ¿Lo has registrado como chofer? ¿Lo registraste como auxiliar? ¿Cómo está registrado? ¿Cuál es su contrato de trabajo? ¿Cuáles son las indicaciones? Ahí tengo que tener un manual de organización y sus funciones. Por eso es un sistema completo. A veces pensamos que solamente son los registros, pero se van implementando varias cosas, las políticas, los IPRC, tengo que irlo, por ejemplo, ya tengo que ir actualizando. ¿Cuándo fue la última actualización de IMI per se? Fue en el 2022, ya, inmediatamente. Cada año tiene que hacer. Puede ser que no haya algo que modificar. En el acta donde se reúne el supervisor y el comité indicará las condiciones han sido revisadas, son las mismas y se aprueba la nueva versión 2025. Listo. Pero ya tienes el registro, ya tienes el acta. Entonces, Enfermedades ocupacionales, incidencias peligrosas y otros incidentes. También el registro de exámenes médicos ocupacionales y el registro de inspección interna de seguridad y salud en el trabajo, ¿correcto? correcto, esas tres. O sea, tú tienes tu acreditación como REMIPE de la parte del Ministerio de Trabajo. Sí, 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 estamos registrados, doctora. Tengo todo en orden, todo está registrado legalmente, todo documentado, en pocas palabras. Nada de solamente decirle sí, soy microempresa. Todo está documentado desde el año 2023. Estupendo. Entonces tú tienes que tener esos tres registros. Ya, doctora, y este que me dice aquí, que me dijeron que también tenía que implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, me hablaron del estudio de línea base de seguridad y salud en el trabajo, política, objetivos, IPEL, eso también lo tengo que llevar. A ver, estos tres registros son los registros obligatorios, ¿ya? Lo que hablamos de seguridad de salud en el trabajo en el sistema de gestión es que tú tienes que tener tus bolígrafos y objetivos, tienes que tener tu supervisor, o sea, tienes que tener tu supervisor, tu programa de elección, tienes que tener tu mapa de riesgos, tienes que tener tu IPRC, que es lo que van a ver justamente con Wilmer, y tienes que tener los registros. ¿Qué registros tienes que tener? Estos tres que hemos hablado, ¿no? El de accidentes, el de los exámenes y el de la inspección. No tienes que tener Oh. auditoría, no te piden, porque eres micro, pero sí tienes que tener un programa anual de seguridad de salud de trabajo. El reglamento interno, Ah, porque no es obligatorio. Es esto todo lo que te puedes revisar. Y esta o sea, revisión puede ser en SUNAFIL cualquier momento. Puede ser que te fiscalice los registros y estos registros tienen que ser por mes, no puede ser por año, o sea, no puedes poner 2024 no hubo accidentes todo el año, no, cada mes hay que llenarlo, por ejemplo, enero, febrero, marzo, oh, abril. o Igual sea, el mapa de riesgo es por cada año actualizarlo. ok. Entonces, aparte de esos registros, yo tengo que tener políticas y objetivos, el IPER-C, mapa de riesgo, plan anual y reglamento interno de trabajo de seguridad y salud es opcional y estudio de línea base de seguridad y salud también es opcional. El estudio de línea base está conjuntamente con tu IPRC. O sea, para hacer el IPRC hicieron un estudio de línea base. Ah, ya, y de ahí me sale O la sea, política y ahí claro, hago el plan. claro, porque para hacer el IPRC, ¿qué van a evaluar? Por ejemplo, yo estoy en escritorio todo el día. ¿Cuál es mi riesgo?
que sufra dolor lumbar, por ejemplo, que me puede engrampar el dedo, o sea, dependiendo de dónde estoy. No es lo mismo riesgo que va a ser, por ejemplo, el supervisor de campo. Es diferente, porque él, por ejemplo, está caminando cuántas horas, tiene que hacer descanso, o sea, por eso que va a ser por cada ubicación, por cada zona. Se hace, por ejemplo, para administración uno, se hace para planta operativa otro, por piso, es todo ese estudio es lo que nos ayuda a hacer el IPRC. Ah, ok. Entonces, eso con los documentos suficientes para mí que soy microempresa. Ujú. Con esos son 3 documentos que tienes que tener. Ahora, esos registros los tienes que guardar por 5 años. Lo que son los exámenes, por ejemplo, sí los tienes que guardar por ejemplo, lo que son accidentes, el registro de accidentes lo guardas por 10 años. Y enfermedades por 20, y guardarlo por 20 años. Y los exámenes sí por 5. O sea, es diferente. O sea, tú tienes que guardar los registros. A veces pensamos 5 años y ya lo podemos eliminar. No. Son 20 años para enfermedades, por ejemplo, esos registros que vas a hacer. El de accidentes lo guardas por 10 años y los otros registros sí, 5 años nada más. Ok. Todo eso, todo esto que me está mencionando lo van a dar en el diplomado que ustedes van a dar. En el diplomado lo que vamos a hacer es también darles la base legal, pero también vamos a hacer base práctica, ¿no? Lo que queremos hacer es que también vean, ay, así llenamos el registro, cómo complementamos, tenemos esta fiscalización, nos piden este registro, contesten de esta manera, el reglamento lo pueden llenar de esta manera porque el lineamiento es que nos da la norma, que es lo que tiene que tener como mínimo un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. O sea, nos da un lineamiento, pero nosotros tenemos que saber cómo llenarlo, ¿no? Ok, doctora. Muchas gracias. Ya le entendí perfectamente. Gracias. Gracias por tu participación. Abelardo nos dice, una empresa que tiene menos de 20 trabajadores es obligatorio que cuentes con su reglamento de seguridad. No, menos de 20 no, no es obligatorio, es opcional. Lo que sí que tienes que tener políticas y objetivos. Eso sí, todos tenemos políticas y objetivos. Lili nos consulta, en una MIPE de telecomunicaciones, ya, con 3 trabajadores debo considerar el tiempo de trabajo como elijo a mi supervisor. El supervisor tiene que tener ciertas condiciones, tiene que tener alguna capacitación primero en seguridad, salud y el trabajo. Si ninguno de los 3 tuviera alguna capacitación en seguridad en el trabajo, ya están en las mismas condiciones. Esa primera sería la primera opción para que tú puedas decidir. Yo te diría que sí debería ser una persona que está a tiempo completo de preferencia, pero también puede ser una persona a tiempo parcial. Va a depender ahí en la elección que tú hagas, porque tú tienes que hacer un proceso eleccionario. Tienes 3, tienes que hacer un proceso de elección quiénes son las personas que están postulando, cuándo han votado y todo ello vas a tener que hacer en los registros, en las actas, para justamente que nos piden para la elección del supervisor y comité. ¿Ya? Y se tendría que realizar examen médico. Todos cuando ingresan a trabajar tienen que hacerse examen médico y se renueva cada 2 años. O sea, ingresa 2025 y yo le haría el examen nuevamente en el 2027, si sigue trabajando conmigo. Pero persona que ingresa tiene que hacer examen médico. Ahora, este registro de exámenes médicos también hay un registro. ¿Cómo lo tengo que realizar? O sea, es obligatorio. Si bien la norma no te puede decir, no tienes que llevar registro de examen, pero tú sí tienes que realizarlo. No te está dando el formato, pero tú tienes que hacerlo. ¿Ya?